Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairano. Hoy es sábado 19 de septiembre de 2020 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Este programa lo grabamos respetando las normas federales de la contingencia que estamos viviendo. Una nación europea cuya historia nos plantea muchos problemas nacionales desde la Edad Media y cuyo destino ha sido luchar contra grandes potencias que se han apoderado de ella, de parte de ella, y sufriendo muchas penurias, en buena medida parecida a nuestra patria. Polonia, el país en el corazón de Europa. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decían compartirnos es muy importante. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Maciej Pronecki, doctor en Ciencias Políticas con la especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia, allá en Polonia. Él tiene un posgrado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Varsovia. Ha sido intercambista con el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y la Universidad de Lusofana, en Lisboa, Portugal. Emprendedor en el sector turístico en Europa Central, ha sido fundador de la agencia de viajes Viadrina Tours, cuya misión es presentar el interesante patrimonio histórico y cultural de aquella región. Maciej, muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí y déjenme comentarles que como fondo musical vamos a tener Nocturno de Friedrich Chopin, precisamente un destacado polaco. Maciej, háblanos de Polonia, dónde está ubicada, por qué le llamas el corazón de Europa, pues digamos, el aspecto geográfico de Polonia. Mira, Luis Alberto, para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Es un gran placer y orgullo para mí de compartir las informaciones sobre mi patria con aquí la gente muy amable y cordial de la comarca lagunera. Polonia, Polonia en el corazón de Europa. ¿Por qué? Claro, si vemos el mapa de Europa y si la ven, van a ver que Polonia más o menos cae en el medio. Claro que existen diferentes maneras de establecer el punto justamente en el medio del continente viejo, pero hay muchos lugares en Polonia donde se considera que es el medio de Europa. O sea, si tomamos el punto más del norte de Europa, más del sur, y ponemos una línea, y luego más oriental y más occidental, muchas veces se cruzan en Polonia. Hay luego otro sitio en Lituania. No obstante, Polonia es un país ubicado más o menos centro en Europa. Para decirles un poco más, Polonia. Polonia no es un país muy grande, pero tampoco no es un país muy chico. Si lo comparamos con diferentes países del mundo, tiene su lugar 69. En Europa, señores, es el noveno país en cuanto de los territorios. Claro que es Rusia y su parte europea, Ucrania, luego España, Francia, Alemania, los países escandinavos y luego cae Polonia. Polonia cuenta con un territorio de 312.000 kilómetros cuadrados. Claro que comparando con México no es mucho, es un poquito más grande que el estado de Chihuahua, que es el estado más grande de la República Mexicana. En cuanto de población, tampoco no es un país muy pequeño porque contamos con 38 millones. Somos un país también noveno en cuanto de población en Europa. Claro que nos superan los alemanes, franceses, italianos, británicos, turcos, españoles, pero no es un país chico, lo que significa que Polonia por mucho de su historia tenía este problema de no ser una potencia continental, pero tampoco no es ser un país muy pequeño. Entonces, nuestro problema a veces en la historia siempre fue encontrar estas medidas y encontrar esa
bueno, la política lo que aspira a nuestra ubicación. Excelente, Machei. Muchas gracias por esta ubicación. Déjame preguntarte un poco. Sabemos que Europa es una región donde ha habido muchos países que se han movido, algunos, es decir, podemos considerarla desde hace 10.000 años la población europea, pero no tanto los países. Inclusive algunos países son muy recientes y otros corresponden desde la Edad Media, por decir, lo que es Alemania como tal, lo que es Italia como tal, pues ellos son del último tercio del siglo XIX. ¿Por qué no nos hablas de los inicios de Polonia? Por ejemplo, allá poco antes del año 1000, en el siglo X, ¿cómo era Polonia? ¿Cómo se empezaba a organizar? Bien, pues realmente Polonia sale de las nieblinas de la historia en el siglo X. Ya sabemos que esos territorios nunca pertenecieron al Imperio Romano, que el Limes fue siempre los ríos Danubio y el Rino, así que fue una tierra poco conocida y realmente sabemos poco de los diferentes pueblos y etnias que habitaban esta zona. Ya sabemos que más o menos de los siglos 6 y 7, cuando acontecen esas grandes migraciones europeas, que son los germanos, luego los magiares y también llegan los eslavos. Porque déjenme aclarar una cosa, que Polonia y los polacos somos un pueblo eslavo. Quiere decir que pertenecemos a cierto tronco, a cierta familia de los pueblos, claro, que se dividen entre los eslavos occidentales, que somos polacos, checos, eslovacos, luego los eslavos orientales, que son rusos, ucranianos, belorrusos, y los eslavos septentrionales o del sur, los yugoslavos, ¿no? Que son los serbios, croatas, eslovenos, Macedonia y Bulgaria. Pero bueno, entonces Polonia en aquel entonces no existía como estado. En el siglo X era un lugar de varios tribus. Era una tierra pagana, o sea, no sabemos mucho de la religión eslava. Fue una religión que alababa muchos dioses, pero la escasez de los fuentes escritos no nos permiten de saber mucho de cosmología, de la visión. Lo que más se sabe es de los eslavos occidentales, porque ellos están cerca a los alemanes, ¿no? Entonces, muchos cronistas alemanes describían esos pueblos paganos, pero realmente de Polonia se sabe poco. Lo que es curioso, y unos de los fuentes escritos, los primeros, vienen de la península ibérica, porque uno de los primeros viajeros que deja un relato interesantísimo sobre Polonia en el siglo X fue un judío español, que fue un súbdito del califa de Córdoba, se llamaba Ibrahim ibn Yaqub, o Abraham ben Jacob, era judío, y él fue mandado por el califa de Córdoba para hacer comercio con los eslavos. También, desafortunadamente, compraba esclavos. Entonces, él deja un relato muy interesantísimo sobre esas tierras. De hecho, es uno que primero deja un relato sobre Cracovia y Praga. Él era de Tortosa, que hoy en día es un lugar en Cataluña, una provincia de Tarragona. Entonces, bueno, Polonia, como ya sabemos, se componía de muchas tribus, pero en el siglo X surge un gobernante, un personaje importantísimo para nosotros, que fue el primer gobernante polaco, llamado Mieczysław el I, o Mieszko I en polaco. Si viajan una vez a Polonia, por favor, fíjense bien a los billetes, a nuestro dinero, porque en billete más pequeño de 10 zlotys, que valen más o menos 50 pesos, es el Mieczysław el I. Fue un duque pagano, pero ahora, bueno, de los historiadores hay muchas polémicas que le motivó de bautizarse, de cristianizar el pueblo. Unos dicen que fue una decisión estrictamente política, otros dicen que sí realmente sintió esa vocación y reconocer el Dios verdadero. Y entonces él, en el año 966,
bautiza a sí mismo y a Polonia. Y es una fecha importantísima para nosotros, para pueblo polaco, porque significó que nosotros entramos en este club, en esta familia de los pueblos civilizados. Y ahora, ojo, porque es una información muy interesante. Los alemanes, o en aquel entonces que lo llamamos el Sacro Imperio Romano Germánico, es cuando ellos avanzan cada vez más hacia el oriente. Es lo que conocemos después de la historia del famoso Drang nach Osten, ese afán, ese anhelo de conquistar más y más los territorios en el oriente. Entonces ellos luchan con los pueblos eslavos, con esos tribus que son paganos, y claro que una de las explicaciones por qué lo hacen es cristianizar. Entonces dicen que Miecislao el primero, para evitar ese pretexto, decide de tomar la cristianidad, pero de los checos. O sea, él se casa con una princesa checa, Dobrava. Ella llega, ella ya había tomado, bueno, ya había bautizado antes. Dicen que tuvo que expulsar sus esposas paganas y casarse con la verdadera esposa cristiana, la Dobrava. Y 2 años después, en 968, viene el primer obispo, Jordan, y se establece el primer obispado en Poznań. Interesante esto, de veras, Maciej. Ahora, me llama mucho la atención y te pregunto lo siguiente. Tú hablas de que de alguna manera llegó el cristianismo vía Roma, vía latín, pero al mismo tiempo en Polonia hay mucha de la iglesia ortodoxa, más bien así, digamos, del tipo de los ritos de Bizancio. ¿Cómo está la situación en ese aspecto? Pues muy buena pregunta, muy interesante. Gracias, Luis Alberto, por ella. Porque sí es cierto que la decisión de Miecislao en 966 tomar el rito latino occidental básicamente ubicó la historia de Polonia por más de 1000 años. Claro que estamos hablando todavía de la época cuando existe, por decir, una cristiandad, ¿verdad? Porque la gran cisma viene en el año 1054. Obviamente ya había diferencias, ¿no? El rito bizantino era diferente que el rito romano. Ahora, sí es cierto que en los territorios polacos ya había existido ese rito más oriental. Ya sabemos que los famosos misioneros, el Cirilio y Metodio, que de hecho son muy alabados por los pueblos eslavos, porque son ellos que codifican el alfabeto. De hecho, ellos crean otro idioma litúrgico, porque ya sabemos que antes había hebreo, había griego y había latín. Pero Cirilio y Metodio crean otro idioma, el antiguo eslavo eclesiástico, para celebrar las misas. Ahora sabemos que una parte del sur de Polonia, que es por decirlo ahora de Cracovia, sí, ahí había unas influencias del estado de Gran Moravia. Y también sabemos que Rus de Kiev, que es un poco más tarde, porque el año 988 también se bautiza el Vladimiro el Grande, pero ya el rito bizantino. Ahora, pues, ¿por qué? Porque creo que las influencias del Sacro Imperio Romano Germánico y también por los checos, que ya se habían bautizado por alrededor de 920, al mitad del siglo X, 950, ya hacen parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, parece que era tal vez un poquito más cerca, pero sí es cierto que la decisión de Miecislao de aquel entonces de tomar la cristianidad del rito occidental, básicamente ya determinó la historia de Polonia por más de 1000 años. ¿Por qué? Porque usamos el alfabeto latín, nos consideramos parte de la civilización latina. Hasta ahora Polonia es un país muy católico, de casi 90% de la población declarándose como católicos romanos. Así que somos muy diferentes con nuestros vecinos al oriente, ya del rito del cristianismo ortodoxo. Qué bien, fíjate que es muy interesante lo que nos estás platicando. Inclusive me estaba acordando que Polonia es el único país, vamos a decir, al norte de Europa o de Europa Central en adelante que tiene un papa reconocido directamente por Roma. Sabemos que Francia tuvo papas, pero que no eran reconocidos por Roma porque eran, pues hasta cierto grado se les llamaba incluso los antipapas.
pero Polonia sí tiene un papa. Maciej, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando de este tema tan interesante que es tu patria, Polonia. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Polonia, el corazón de Europa. Está con nosotros Maciej Bronecki. Él es doctor en Ciencias Políticas con la especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia en Polonia. Él es ciudadano polaco, originario natural de Polonia, y nos está platicando acerca de esa primera etapa, digamos, finales del primer milenio, principios del segundo milenio, el año 1000 y tantos, de cómo estaba Polonia organizada y todas las relaciones. Adelante, por favor, Maciej. Bueno, pues vamos a volver un poco con las leyendas también que explican cómo se formó el país Polonia. Yo les he platicado un poco de los pueblos hermanos eslavos, y de hecho es algo muy interesante que nosotros tenemos esta leyenda de los tres hermanos, que era Lech, Czech y Rus. Lech, que representaba a los lechitas, que eran los polacos, luego Czech, de los checos, y Rus, de los rusos. Y dice la leyenda que ellos salieron por alrededor de Croacia, por esta zona, marchando hacia el norte con su gente, con sus súbditos, para buscar el nuevo espacio donde se podían asentar. Y había un momento donde decidieron separarse. Luego Czech se fue más hacia el occidente, estableció Bohemia o Chequia, alrededor de Praga. El Rus se fue más hacia el oriente y estableció la Rusia de Kiev. Y Lech caminaba con su gente hacia el norte. Luego llegó a una zona muy bonita, llena de lagos, un lugar precioso. Ya el día iba a acabarse, el cielo se puso muy rojo, muy bonito, y él vio este árbol hermoso de roble. Y en este árbol vio un nido de una águila blanca. Y esta águila mismo estaba bajando con sus hermosas alas blancas y en el fondo el cielo rojo. Dijo, si el águila puede vivir en este sitio, yo también puedo vivir con mi gente. Es un poco, podemos encontrar paralelas aquí con México. Y este sitio decimos que es Gniezno, que en polaco Gniazdo significa el nido, que fue la primera capital polaca, ¿no? Y por eso también Polonia, como saben, su escudo nacional tiene el águila blanca en el fondo rojo. Es una de las explicaciones por qué tenemos este símbolo nacional. Entonces, Gniezno es la primera capital polaca. Yo ya hablé un poco sobre el Miecislao, el Mieszko, que fue el primer gobernante polaco. Él también establece la dinastía muy importante para la historia de Polonia llamada Piast, a los Piastas. Es el primer personaje histórico, que digamos, ¿no? Luego de ese matrimonio con Dobrava nace su primer hijo, llamado Boleslau. Boleslau el Bravo. Y si ven el billete de 20 zlotys, si una vez se les ofrece la oportunidad de viajar a Polonia, por favor vean nuestros billetes, el 20 zlotys es el Boleslau. Ese, señores, fue ni siquiera más importante que Miecislao porque él extendió el patrimonio dejado por su padre y hizo Polonia, en su etapa muy así genético, uno de los países muy importantes en esta parte de Europa. ¿Cómo lo hizo? Pues aquí tengo que hablarles un poco más sobre el personaje de San Adalberto de Bohemia. Es importantísimo y si van a viajar a Praga, van a encontrar muchos lugares llamados a su nombre. En polaco es Wojciech, creo que en checo es Wojtek. Él nació en Bohemia, fue el obispo de Praga, pero tenía muchas divergencias y broncas con aquel entonces rey de Bohemia. Él criticaba mucho estilo de vida, decía que la gente tampoco no fue tan católica, que fue muy superficial y al fondo seguían con muchas prácticas paganas. Luego dejó Bohemia, se fue a Hungría y dicen, tampoco no está tan comprobado por los historiadores, que él bautizó el San Esteban, que fue el primer gobernante húngaro. Así que tenemos un personaje importante para los checos, para los húngaros. Luego él se va a Roma. Ahí pasa unos años en un monasterio de Monte Cassino, muy bonito, más al sur de Italia, pero le ruega mucho que regrese a Praga para tomarse de nuevo del cargo del obispado.
Él sí lo hace, pero no se siente muy cómodo y decide a emprender un viaje misionero hacia el sur, hacia el norte, perdón, hacia la costa báltica, donde vivían los tribus baltas, llamados prusios o prusianos, pero no confundirlos con otros prusianos que vamos a hablar más tarde. Eran como lituanos, básicamente, uno de esas familias, de esas etnias que también seguían con el paganismo. Entonces, 997, él va allá y sin saber, en un bosque sagrado, celebra la misa. Y un pagano muy enfadado lo mata, lo que significa que se convierte en un mártir. Y muy pocos años después, 999, fue canonizado. Y fue un momento importantísimo para la historia de Polonia porque el Bolesław, que fue casi territorio suyo, que le ayudó mucho a emprender ese viaje misionero, compra su cuerpo, compra su cadáver. Y de hecho tenemos otra leyenda muy interesante, tal vez está un poco vinculada con la Biblia. Ya saben de la Evangelia de la ofrenda de la viuda, cuando Cristo dice en el templo de que mira, ustedes los ricos dejan mucho dinero y la viuda que casi no tiene nada, la ofrenda, deja muy poquito, pero lo que ella deja vale mucho más porque ella hace mucho más esfuerzo. Y es una leyenda muy parecida porque cuando ya los prusios o prusianos querían vender ese cadáver, lo pusieron en una balanza y dijeron que ustedes tienen que pagar el mismo cantidad de plata, lo que pesa el cadáver del santo. Entonces dicen que todos los ricos ponían sus collares y todo lo más valioso y casi no se movía la balanza. Y luego llegó una viuda que solamente tenía un grosz, que es como un céntimo, un centavo, la moneda más baja, le puso en la plantilla de la balanza y sí se movió. Por eso en polaco tenemos este dicho, el wdowy grosz, el grosz, el céntimo de la viuda, lo que sí realmente es poco, pero te cuesta mucho en cuanto de esfuerzo, etc. Entonces el Bolesław compra ese cadáver y en Gniezno, la primera capital, lo pone un reliquiario y organiza un congreso. Y en el año 1000, justamente el año 1000, se organiza el Congreso de Gniezno, en lo cual llega en aquel entonces el personaje más importante del mundo cristiano, el emperador Otto III. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es un personaje importantísimo, es como el presidente de Estados Unidos hoy en día. Él llega ya a un país que apenas 30 años es cristiano, ¿vale? Llega con otros importantes y es una peregrinación a la tumba de San Adalberto. Entonces con eso, después de ese congreso, se forma el arzobispado archidiócesis en Gniezno y se crea 3 nuevos obispados. Quiere decir que la estructura eclesiástica polaca se extiende. Se crea una catedral nueva en Cracovia. Los que fueron o que van a ir a una hermosa colina Wawel, en esa catedral erigida y fundada en el año 1000. Otra catedral se establece en Kołobrzeg. Es una ciudad poco conocida, es situada en el mar Báltico. Y tercera catedral importantísima, creada en mi ciudad, en Wrocław o en Breslavia, en castellano. Y claro, Gniezno, que ya les había dicho que fue la primera capital, se convierte en arzobispado. ¿Por qué es tan importante? Porque Polonia, un país recién cristianizado, de repente ya tiene su propia archidiócesis. Yo les daré un ejemplo. Praga, que fue una ciudad muy importante, hasta el siglo XIV fue solamente el obispado y el archiobispado se encontraba en Moguncia, en Alemania. Quiere decir que la iglesia polaca, desde el mero inicio, goza con una plena autonomía, con toda libertad y depende directamente a Roma. Y fue muy importante para nosotros porque sabemos que Alemania, un país mejor desarrollado, con más recursos, siempre usaba también esa dependencia eclesiástica para manipular los asuntos internos. Nos decimos que con esa decisión, con el Congreso de Gniezno, Polonia realmente se convierte un importante, por decir, jugador en esa parte de Europa. Además, el Otón III, que fue un gobernante muy joven, tenía esta idea de renovar el imperio. De hecho, existe un dibujo o una imagen muy bonito donde se muestra 4 mujeres. Una representa Galia, que es, bueno, Francia y esta zona, otra Germania, otra Italia,
y la cuarta simboliza Slavonia, que son los países eslavos. Entonces, él consideraba a nuestro Boleslao el Bravo uno de sus importantes aliados. Le regala la copia de la espada de la lanza de San Mauricio. Dicen, no sabemos si es verdad, que hasta quitó su corona y le ha puesto a la cabeza de nuestro Boleslao. No sabemos si es verdad o no, pero es un gesto importante mostrar que sí es un importante aliado suyo. Después muere el emperador joven, el que sigue ya no es tan amistoso, de hecho ya hay una guerra que dura bastante años, pero esta decisión conlleva de que Polonia el año 1025 se convierte en reino. Quiere decir que el Papa manda desde Roma la corona y el Boleslao, que casi fue el año en el cual murió, se convierte en rey. Y claro que no fue un ducado, no fue un condado, un principado, ya fue un reino. Él fue el rey de Polonia. Y con eso Polonia ya entra completamente diferente, podemos decir, posición en Europa. Claro que después, porque Boleslao el Bravo también condujo varias guerras, de hecho él conquistó una parte de Meissen, lo que un día conocemos como Sajonia, también emprendió otra invasión a Kiev, así que era una política bastante agresiva, podemos decir, y después de su muerte, el Estado así recién creado ya no aguanta, y además el hijo que se llama Miecislao II tiene que defender los territorios y Polonia entra en una etapa un poco más turbio de su historia, hasta más o menos en las 30 del siglo XI, sufrimos una invasión del príncipe checo, el Bretislav, que se va justamente a Gniezno a llevar los cadáveres, las reliquias de San Adalberto. Entonces es muy curioso porque si van a Gniezno, ahí encontrarán la tumba de San Adalberto. Si van a Praga, ahí van a encontrar la tumba de San Alberto. ¿Cuál es el verdadero cadáver? Pues a lo mejor nadie quiere decir o comprobar. Unos dicen que los polacos, sabiendo que los ejércitos checos se están aproximando, escondieron el cadáver real, el verdadero, y les dejaron a Checo el otro. Es uno de esos asuntos, pero sí es la invasión de los checos y además algo que llamamos la reacción pagana, que el pueblo cansado de la nueva fe, de las nuevas costumbres, de diferentes sistemas ya cosmológico, además económico también, pues se opone. Y si se quema varias iglesias, se mata a los curas, se enciende la catedral de Breslavia, por ejemplo. Y luego, gracias a Dios, llega otro rey que llamamos Casimiro el Restaurador, por eso de que restaura la paz, y Polonia ya poco a poco, digamos, establece esa orden y sigue con los hijos de la dinastía Piast, ¿no? Muy bien, Maciej, me parece excelente lo que nos has platicado. A mí me gustaría nada más preguntarte, ¿cómo vivió Polonia la edad feudal? Hace un momento me comentabas que era un país con un solo reino. Sin embargo, de pronto me da la impresión de que en el resto de Europa había lo que podemos llamar nosotros las divisiones tan grandes feudales, donde había muchos duques, muchos condes, muchos barones, y el rey tenía poca capacidad, tenía poca respuesta. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poco de la estructura política en ese aspecto, pero mira, vamos a hacer una breve pausa porque se nos está acabando el tiempo de este momento y al regresar, pues te pido que nos sigas platicando todo esto. Claro Estamos, que sí, con mucho gusto. gracias. Estamos con Maciej Bronecki. Él es de Polonia y estamos platicando sobre Polonia, el corazón de Europa. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Polonia, el corazón de Europa.
Con nosotros Maciej Bronecki. Él es doctor en Ciencias Políticas con la especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Breslavia, en Polonia. Él es polaco. Y bueno, Maciej, nos estabas platicando acerca de la estructura feudal de Polonia, pues prácticamente que serían los siglos XII, XIII. ¿Cómo era la vida en Polonia? ¿Cómo era la estructura política, la división territorial, etcétera? Pues era una monarquía, obviamente, y sí, el problema de Polonia de aquella época fue de que casi en cada generación había la lucha fracticida entre hermanos por la herencia. Entonces, cuando vemos la historia de Polonia del siglo XI, y siglo XII, podemos decir hasta cierto momento, que sí, cada de los reyes lucha contra su hermano o su medio hermano por la corona. Era una etapa cuando Polonia apenas se estaba desarrollando esta complicada estratificación clasista o social. El feudalismo en su época muy, por decir, precaria, ¿no? Pero más o menos al siglo XII y, bueno, a finales del siglo XII ya comienza a cambiar bastante. Ahora quería comentar nada más sobre el rey importante, la historia de Polonia a finales del siglo XI, que se llamaba Boleslav el Temerario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la historia que es muy parecida a lo que pasó en Inglaterra con Tomás Becket y el rey Enrique II de Inglaterra. Porque en Cracovia había un obispo muy importante llamado Stanislao y ese entró con el conflicto muy grave con el rey. Dicen que fue un traicionero de la patria. Realmente pocos historiadores no sabemos cuál fue la verdadera razón de ese conflicto, pero lo que sabemos es que el rey lo manda a matar, ninguno de los caballeros lo quiere hacer, entonces el rey acaba de matar el obispo con sus propias manos, que aconteció el año 1709. Dicen que su cuerpo fue deselementado, o sea, cortado en muchos pedazos. Y claro, eso causó que ese rey tuvo que ir en el exilio. Y el Stanislao se convirtió en el primer santo ya polaco. Porque el Alberto, como que era checo, era una persona importante porque, como dije, ya conecta a los húngaros, polacos, lituanos, los checos, eslovacos. Bueno, pero el Stanislao era ya el primer polaco, ¿no? que fue matado, un mártir por la fe. Y de hecho hasta ahora en mayo sí se organizan unas procesiones en Cracovia que se continúan hasta el día de hoy. Y después, al finales del siglo XI, siglo XII, tenemos otro rey muy importante que se llamaba Boleslao III, la boca torcida. Porque a lo mejor, eso tampoco no sabemos bien, tenía esa deficiencia de esa fisura labial, ¿no? Y por eso le llamamos la boca torcida. Él también condujo varias guerras, pero lo más importante para la historia de Polonia es su testamento, porque tenía 4 hijos y el año 11.038, en su último testamento, deja su voluntad que quiere dividir el reino entre sus hijos. Entonces, la idea fue buena, pero como siempre no salió bien en la realidad, de que el hermano mayor iba a ser el señor y él iba a cuidar a sus hermanos. Básicamente, es que lo que él quería evitar precisamente es esas luchas siempre por el legado entre los hermanos por la corona. Entonces, crear un sistema legal que va a asegurar a cada de los hermanos, cuando le toca, a gobernar el país. Pero eso no pasa y Polonia entra en una etapa muy difícil que le llamamos la fragmentación feudal, porque cada uno de estos hermanos tiene su principado, tiene su ducado, luego tiene sus hijos, ellos tienen sus hijos y Polonia se divide entre muchos ducados pequeños. El más grande lo expulsaron y luego Polonia entra por más o menos de 200 años una etapa muy difícil de que no existe una unidad política,
pero existe un montón de diferentes ducados independientes. Todos son los mismos, de la misma familia de los Piast, pero claro que es un momento bastante complicado también para la historia polaca porque hay un montón de diferentes gobernantes en cada provincia que hay que comprender y Polonia se está desintegrando un poco. Y dicen que eso fue el castigo, porque como el rey cortó el cuerpo del santo en tantos elementos, por eso Polonia sufrió esa división feudal, que fue un castigo que el rey mató el obispo, ¿no? Su excelencia de la Iglesia Católica. Eso se explicaba así un poco una forma de esa división. Una pregunta, Maciej. Todos los países de Europa y del mundo tienen personajes muy especiales. Rusia, Pedro el Grande, Catalina la Grande, Francia, Luis XIV, el Rey Sol, y así sucesivamente, Felipe II en España. ¿Polonia tiene algún personaje, algún rey que haya sido majestuoso, que haya sido increíble, que podamos decir que representa el pensamiento o la idea de una Polonia que va creciendo, que se va desarrollando? Sí, claro que sí, que es el rey, efectivamente es el rey Casimiro el Grande, que fue lamentablemente el último de los Piast, de la dinastía de los Piastas en Polonia. Porque a un cierto momento Polonia logra unificarse. Es el padre del Casimiro el Grande, llamado el Ladislao Łokietek, que lo traducen como el codo, porque dicen que era muy chaparrito, que era de altura muy baja. Él logra más o menos de unificar unas provincias y también logra el año 1320 coronarse como el rey de Polonia. Y cuando muere deja a su hijo un país muy mal estado, desintegrado, con una economía muy pobre. Y el Casimiro, por esos 50 años lo que gobierna, hace realmente que Polonia se convierte en una potencia local a nivel europeo. Él da los fundamentos, da los cimientos a la grandeza de Polonia en los siglos posteriores. Lo que hizo, pues nosotros tenemos un dicho en Polonia que el Casimiro cuando llegó a su poder, la Polonia era hecha de madera. Cuando él muere, Polonia ya está hecha de piedra o de ladrillo. Quiere decir que él incentivó, dio un enorme impulso de creación de nuevas ciudades. Se supone que más o menos 100 ciudades nuevas fueran establecidas durante su reino. Además, construyó un sistema de castillos y hasta ahora uno de estos castillos se puede visitar, uno están en ruina, pero creó un sistema de castillos que representaban también el poder real. Mira, eran en muchos aspectos, en muchos ámbitos, él mejoró Polonia, por decir, fue una codificación de las leyes, la recopilación, porque antes, como eran provincias gobernadas por diferentes duques, pues a veces ya tenían sus sistemas legales un poco diferentes. Él intenta de codificarlo un poco más. Además, bueno, emprende una invasión que ya fue mucho más duradera, que se llama la Rutenia Roja, que es la parte hoy en día, podemos decir, la parte oriental de Polonia y la parte occidental de Ucrania. Y eso para nosotros es algo importante porque en el mismo momento, cuando Casimiro comienza la expansión hacia el oriente, perdemos también una provincia importante llamada Silesia, donde yo provengo, de hecho. La ciudad de Breslavia es la capital de la provincia de Silesia y más o menos en esta época del reino de Casimiro, en el siglo XIV, como los reyes bohemios reclamaban los derechos a la corona polaca, él hace un acuerdo diciéndoles, ok, pues ya no me reclamen que son los reyes de Polonia, pero quédense con Silesia. Pero a la misma vez, cuando Polonia, por decir históricamente, pierde Silesia, comenzamos la invasión o la expansión en la parte oriental, que a un momento llegó hacia Moldova, hacia Moldavia y hacia el Mar Negro, ¿no? Que era, decían Polonia desde un mar al otro, desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. Y no hay que perder
de vista la última decisión de que quería hablar, que fue importantísima para Polonia, señores, que es la fundación de la primera universidad. En el año 1364 se establece la Academia de Cracovia, que después se convertirá en la Universidad de Jagiellones o de Jagellón. Y es un mismo momento cuando se establece la Universidad Carolina en Praga, la Universidad de Viena. Y déjame decirme, si ustedes estudian la historia de Polonia de los siglos que yo les había dicho antes, del siglo XI, XII, es una enorme escasez de documentos, de cronicistas. Había muy poca gente que sabía leer, escribir. Tenemos muy pocas crónicas. De hecho, el más importante fue el Galo Anónimo, que se supone que era de la región de Francia, por eso llamamos Galo, como la Galia, y Anónimo porque no sabemos quién fue, pero realmente es una escasez enorme de fuentes. Y luego después, cuando se forma la universidad, es un cambio de calidad tremendo, porque después de ese momento surge la nueva generación de gente culta, sabia, educada, que también se convierte en maestros, ya se forman más escuelas, y realmente ya Polonia no tiene tan pocas fuentes escritas sobre su historia. Entonces, cabe decir que en este momento también se creaban muchas ciudades nuevas, con un concepto en Europa muy común, en esa parte de Europa central, oriental, que fueron los fueros o los derechos de Magdeburgo, que fue un sistema de unos derechos municipales creado en Magdeburgo y luego copiado en varios otros lugares en Europa, y fue un concepto muy común en esa parte. No sé si viajan a ciudades antiguas de Polonia, como Breslavia, Poznań, Cracovia, van a ver que la estructura de las ciudades es muy parecida, que tienen su plaza principal, la Rinnek, que de hecho viene de una palabra alemán de Ringplatz, el circulus, ¿no? Porque fueran vocabularios o palabras que nosotros un poco pues adaptamos o lo tomamos de otra lengua, ¿verdad? También el Ratus, que significa el ayuntamiento, el Rathaus. Entonces, estas ciudades tienen una estructura muy típica, que tienen la plaza grande, que tienen calles donde vivían los artesanos, y claro, las murallas. Por eso dentro de las murallas, los que vivían ahí, los burgueses, eran como libres de las obligaciones feudales. Hasta hay un dicho en alemán que dice el Stadtluft macht frei, que el aire municipal, el aire dentro de la ciudad te hace libre, porque ya estás libre de los cargos feudales, que como si fueras si eras campesino en el campo. Entonces, resumiendo el tema, el Casimiro el Grande es un rey importantísimo para nosotros. De hecho, él mereció su lugar en el billete de 50 złotys. También es el momento cuando se comienza a excavar sal, las famosas minas de sal de Bieliczka y Bochnia, muy cerca de Cracovia. Hoy en día es un lugar hermoso que pueden visitar varias salas excavadas en las piedras, bueno, en las rocas, ¿no? Que fue la mina de la sal, que eso fue un gran ingreso para Polonia. Otro fue el plomo y escaño, las menas. Entonces, Polonia sí, y claro, a nivel internacional también, que se organiza varias, por decir, congresos o reuniones. Fue una alianza importante con los húngaros. De hecho, hay un restaurante en Cracovia que se llama Uwierzynka, que dicen que ahí fue un restaurador, un dueño de un restaurante que recibió todos los reyes, y hasta hoy en día pueden ir allá a este restaurante y sentir ese espíritu de la historia. Entonces Casimiro fue el último, desafortunadamente no tenía hijo, tenían varias hijas, pero no tenía hijo, y con él Polonia acaba la dinastía de los Piast, la primera dinastía polaca, que son 300 años de la historia. Cuando muere el Casimiro, ya Polonia entra en una nueva etapa, lo que quería platicarles la segunda sesión, cuando el país mío se unifica o se alinea con Lituania. Y el gran duque de Lituania se casa con el rey, bueno, fue mujer, pero tenía el título de rey, Eduviges,
y se forma el gran comunidad, el mancomunidad. Pero bueno, ya no vamos a hablar demasiado y eso les dejaré para la próxima reunión nuestra. Vamos a hablar ya del siglo XV, XVI, XVII, el siglo del oro de Polonia, bajo de los Jagiellones. Excelente, Maciej. Déjame, si ya se nos acabó el tiempo, pero vamos, te voy a hacer una sola pregunta para así rápido. ¿Existe alguna ciudad, como por ejemplo en Rusia, San Petersburgo, para Pedro el Grande, que esté destinado, que tenga el nombre de Casimiro en Polonia? Pues hay un barrio de Cracovia que se llama Kazimierz, que fue establecido en la época del Casimiro, porque creo que los burgueses de Cracovia le cayeron mal al rey y él estableció como otra ciudad como apegada y esa fue la ciudad completamente con su plaza de mercado, con su toda la jurisdicción propia, por decir. Ahora es un barrio de Cracovia, pero sí se llama Kazimierz por él. Y Gracias. creo que hay otra que se llama Kazimierz, pero ya tendría que checar si es también Correcto. Ok, del Casimiro. muchísimas gracias, Maciej Bronecki. Muchas gracias por este programa. Te esperamos el próximo sábado 26 de septiembre con la segunda parte de la historia de Polonia, el corazón de Europa. Muchas gracias. De nada y pues hasta la próxima. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general y su voz en el dato histórico, a Roberto Ríos en la dirección de la edición y grabación de este programa, y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 26 de septiembre. Muchas gracias, muy buenos días y feliz fin de semana.